Hola a todos. En este video intentaré explicarlo de una manera muy simple los términos muy utilizados en la electricidad y electrónica y que se refieren a la resistencia, la corriente y el voltaje. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Lo que podemos ver acá, por ejemplo, de que hay una persona a la que le podemos llamar carga eléctrica que se está desplazando desde la izquierda hacia la derecha. A esta persona le vamos a llamar corriente, porque la corriente viene a ser el movimiento de esta carga eléctrica desde la izquierda hacia la derecha. Pero para que se pueda mover necesita que alguien le ayude o que lo empuje. A esta persona se le llama voltaje. Entonces el voltaje representado por esta persona viene a ser el empuje o la ayuda que le da para que la corriente se pueda desplazar. Pero hay alguien que se opone al paso de la corriente. Hay alguien que le pone una dificultad o que le estrecha el camino. A este personaje se le llama resistencia. Entonces la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Esto que se ha explicado se podría comparar con este otro circuito que es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un camino cerrado por donde fluyen los electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo. Acá podemos ver, por ejemplo, que empieza en el negativo, sigue por esta ruta, entra al foco, entra al filamento, se va por el otro lado del filamento, sale del foco y se va al positivo. Entonces, la corriente eléctrica o la corriente que se expresa en amperios viene a ser el movimiento de las cargas eléctricas o electrones que van desde el negativo hasta el positivo. Eso viene a ser la corriente. ¿Y qué viene a ser el voltaje? El voltaje viene a ser una fuerza que hace que esos electrones se desplacen desde el polo negativo hasta el polo positivo. Es algo que empuja a los electrones. También se le llama diferencia de potencial. ¿Por qué se le llama diferencia de potencial al voltaje? Porque entre sus extremos está algo así como desbalanceado. Es decir, para un lado tiene como un exceso de electrones y para el otro lado tiene un déficit de electrones. Para un lado le sobran, para otro lado le faltan. Entonces, cuando conectamos un cable, lo que tiende es a compensarse. Es decir, si acá sobran, los electrones van a tender a irse de un polo hacia el otro hasta que haya una compensación. Eso viene a ser entonces el voltaje, esa fuerza que hace que se muevan los electrones desde el negativo hasta el positivo. También se le llama fuerza electromotriz o tensión. Y sus unidades se expresan en voltios. Ahora bien, viene el otro término que es la resistencia. La resistencia viene a ser la oposición al paso de los electrones. Es decir, le va a ser una dificultad para que pasen los electrones. Se lo explico de otra manera por decir, imaginemos que en una habitación hay 30 personas y para salir solamente hay una puerta pequeña nada más. Entonces, si nosotros en algún momento pedimos de que salgan rápidamente todos, digamos, de esa habitación, todos van a tratar de salir por esa puerta pequeña y se van a chocar. ¿Ya? Y después que salgan ya van a circular libremente. El problema va a ser solamente para que pasen por esa puerta nada más. Algo parecido pasa acá con la corriente. Los electrones por los cables pasan, digamos, holgadamente, sin ningún problema, pasan bien, pero cuando llegan al filamento el camino se estrecha. Y entonces ahí tienen una dificultad para pasar. Y sucede más o menos lo que podría suceder, por ejemplo, cuando ustedes chocan dos piedras. Cuando chocan dos piedras se produce una luz o se produce calor. Algo parecido sucede acá. Cuando los electrones pasan normalmente hasta acá, pero cuando llegan al filamento, como se estrecha el camino, chocan unos contra otros. Y eso es lo que produce el calor y el calor lo vemos en forma de luz también acá.
Después de que pasan, nuevamente el camino está holgado y pasan libremente hasta el positivo. Entonces la resistencia viene a ser la oposición al paso de los electrones. Y en esta oposición es la que se produce la luz, ¿no? Y la resistencia se mide, se expresa, o sus unidades son los ohmios. Entonces eso vendría a ser los tres términos utilizados en este circuito eléctrico. La corriente, que es el movimiento de estas cargas eléctricas que van desde el polo negativo hasta el polo positivo. El voltaje, que viene a ser la fuerza que empuja a los electrones para que se puedan desplazar. Y la resistencia, que es la oposición al paso de los electrones. Si te gustó este video, puedes suscribirte en el canal para que puedas ver muchos otros videos que son así, con una explicación fácil de entender. Muchísimas gracias.